Armas, una web especializada en armas desde el punto de vista técnico e histórico, y así como aspectos que tienen que ver con la seguridad policial y la parte también de defensa en la cuestión militar. Hoy para mí es un verdadero honor presentar a quien es la directora responsable del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, la licenciada Carol Italiano, quien nos va a brindar una charla titulada, permítanme porque quiero ser exacto, Aproximación a la creación y el armamento del Regimiento de Granaderos a Caballo. Van a ser 45 minutos de disertación. Yo quiero dedicarle esta charla, esta conferencia, a todos aquellos granaderos que cayeron en combate por nuestra libertad, especialmente por esos negros poco recordados y también los paisanos que acompañaron al general en esta campaña libertadora. Así que bueno, te doy la palabra. Buenas tardes. Básicamente lo que vamos a hacer ahora en unos minutos es conocer un poco de lo que es como les decía, conocer un poco lo que es la creación de este regimiento de granaderos a caballo, que va a ser, a decir de muchísimas personas, la primera escuela donde se forman los héroes que van a dar la independencia de América. Va a ser el primer colegio militar que tiene nuestro país, y esto se va a dar básicamente, por un lado, por ese bagaje de conocimiento militar que traía San Martín desde Europa cuando llega considerado de teniente coronel, y por otro lado por todo el entusiasmo que pone en la instrucción personalizada de cada uno de esos granaderos. Hay que tener en cuenta que San Martín llega a las Provincias Unidas del Río de la Plata el día 9 de marzo del año 1812, como todos recordamos, en la fragata George Carmen junto con Sapión y con Alvear, que 3 días más tarde se va a presentar lo que va a ser el primer triunvirato, va a ofrecer sus servicios, y en ese mismo momento le va a ser aceptado el señor teniente coronel con el cual venía, y al mismo tiempo se le va a dar la misión de crear un regimiento. Y San Martín, conociendo en profundidad los cuerpos europeos, decide crear un regimiento de granaderos a caballo, tomando como base lo que eran esas fuerzas de élite que luchaban en la primera línea de la infantería del ejército francés. Y para justamente poder lograr esa élite que él quería de cada uno de sus hombres, una de las primeras cosas que hace es escribir un código de honor que debía ser respetado. El granadero que no respetara ese código de honor, que vemos del lado de abajo, ese manuscrito que se encuentra en la pantalla, automáticamente era echado de este regimiento. Eso realmente marcaba una diferencia hasta lo que había sido en ese momento los cuerpos militares en esta América del Sur. Hay que tener en cuenta que va a tener 2 cuarteles en la primera época. El primer cuartel va a durar apenas unos meses. San Martín crea el regimiento el 16 de marzo del año 1812. El primer cuartel que va a tener es el cuartel de la Ranchería, muy cerquita de lo que hoy es el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, en esas esquinas del Sina y Perú. Ese cuartel va a ser poco apto para el tipo de formación a caballo que él quería dar a sus hombres, y es por eso que el día 13 de mayo del año 1812 se van a mudar a los cuarteles del Retiro, que justamente, como su nombre bien lo dice, estaban alejados de lo que era el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Y va a ser en ese lugar donde él personalmente va a instruir a cada uno de sus granaderos. A ese cuartel de Retiro, que eran los viejos cuarteles de los dragones de la Independencia, se le va a sumar la Plaza de Toros. En la última imagen vemos desde una terraza de la Ciudad de Buenos Aires una estructura octogonal cuya mitad es blanqueada y la otra mitad es de ladrillo. Esa fue la segunda Plaza de Toros que tuvo la Ciudad de Buenos Aires, que fue una plaza de toros muy importante, y eso fue utilizado por San Martín como caballerizas en los primeros años de la formación del regimiento de granaderos a caballos. Toda esta zona de la que estamos haciendo referencia es una zona que con el tiempo fue derrumbada para construir lo que es hoy la Plaza San Martín y lo que son esos grandes palacios que los rodean, como por ejemplo, por un lado justamente el Palacio San Martín de la Cancillería y por otro lado el Palacio Paz del Círculo Militar. Es en los primeros años cuando San Martín piensa qué tipo de uniforme deberían usar sus soldados. Y ahí aparece, a través de los archivos que se encuentran en lo que va a ser el Archivo General de la Nación, 2 tipos de uniforme. Un uniforme de parada,
y un uniforme de diario. El uniforme de parada es el que hoy nosotros automáticamente reconocemos como el uniforme de la independencia. Es el uniforme que se utiliza en todo lo que son las galas y en todo lo que hace al ceremonial de Estado, que es la misión que los regimientos cumplen desde el año 1907. Mientras que el uniforme de diario, que era el de la boina, es un uniforme que quedó en desuso. Es por eso que uno, lo primero que le llama la atención cuando lo ve es una franja amarilla en el pantalón. Actualmente la franja del pantalón de los granaderos es de color lancé. Esto se debe a que cuando San Martín crea el regimiento no existía una reglamentación para lo que eran las fuerzas de caballería. Entonces él toma el color amarillo que era el color de la caballería española. Y posteriormente, cuando en 1903 el regimiento va a agregar su uniforme, se va a cambiar ese amarillo por el color lancé, que era el color que ya estaba definido para lo que iba a ser la caballería dentro del ejército argentino. Acá lo que estamos viendo es una imagen tomada de una obra de José Luis Salinas, donde se ve a un tropa granadero y a un oficial granadero. Acá el dato curioso es que quien está atrás es el oficial y está usando el mismo tipo de bigote o falucho que utilizaba el general San Martín, siendo que el uso del morrión solo lo utilizaba la tropa. Esto en 1903 también va a cambiar y ya nadie más volverá a usar el falucho o bigote, todos usarán el mismo morrión. Y a partir de ese momento lo que va a aparecer es una simbología de acuerdo a los colores para marcar el grado de quien lo usa. Y esto que estamos viendo acá es cómo era ese cuartel de retiro original. Hay algunas imágenes que muestran un cuartel muy grandilocuente, que en realidad es una construcción posterior que se hizo en ese mismo lugar para otro regimiento. Y acá lo que podemos ver es un cuartel netamente colonial, de una sola planta, de un típico arco de medio punto, y que va a ser un lugar que con la instrucción de San Martín y de sus tropas se va a volver un paseo obligado para la sociedad porteña. En ese momento era una novedad este hecho de que hubiera gente montando a caballo y practicando con argollas y también con zapallos para poder hacer puntería, y eso se va a transformar en un espectáculo dentro de la ciudad de Buenos Aires, que todas las tardes la gente iba hasta el cuartel de retiro para ver a San Martín instruyendo a sus granaderos con estas técnicas nuevas para esa época. Acá lo que estamos viendo es cuáles son las armas que van a identificar a los granaderos. Básicamente las lanzas, las tercerolas y los sables. Las tercerolas son un poco menos relacionadas directamente con la caballería, como si lo son las lanzas y los sables. Básicamente el sable es lo que hoy sigue definiendo al granadero. Los primeros sables que se usaron entre los años 1812 y 1826, que son los que coinciden con la campaña libertadora, van a ser los llamados de latón de 36 pulgadas. En realidad el sable no era de latón, el sable era de un acero. Lo que hay que tener en cuenta es que de latón era la vaina, y de ahí va a quedar el nombre de esos sables de latón. Vamos a ver más en detalle cómo la hoja es una hoja que se ensancha en la punta, y va a ser un sable muy simple desde el punto de vista de la empuñadura. Con estos sables hay que pensar que no se hacía esgrima, con estos sables se iba al degüello, se iba al galope, y por eso no tiene una profusa guarda en la mano, o sea, una protección de la mano, porque realmente no había, digamos, posibilidad como en la esgrima de que la mano se lastimara, excepto contra el choque con el enemigo. Este sable que estamos viendo acá es un sable original que se encuentra en el regimiento de granaderos, y es muy interesante verlo porque en este caso, como ustedes notarán, ese latón que originalmente era de color plateado, con el tiempo después se fue pintando, y hoy la mayoría de los sables que se encuentran en esta época todos tienen la vaina de color negro. Las lanzas, hay que tener en cuenta que en una primera instancia no iban a formar parte de lo que iba a ser el armamento de los granaderos, pero ante la falta de sables, el mismo San Martín dice que es necesario reemplazarla con las lanzas, que eran de mucha más rápida y más económica hechura. Por lo tanto, se usaban unas lanzas de 3 varas, aproximadamente de 2 metros, que tenían una doble punta, una para ser clavada y una para ser lanzada. Y en honor a esto es que los granaderos hoy todavía hay un escuadrón, el escuadrón Riobamba, que justamente desfilan con las lanzas. Es el único escuadrón de regimiento que lo hace con lanzas, y que también lo hace con caballos criollos.
ya que generalmente cuando uno ve las obras pictóricas de todo este periodo, se encuentra con caballos árabes, con caballos realmente que no condicen con lo que fue el caballo usado durante toda la campaña libertadora. Otro dato interesante es que las primeras lanzas llevaban las banderolas de color amarillo y blanco. Esto sucedió entre los años 1812 y los años 1815, y a partir de 1815 ya se pasó a la banderola celeste y blanca, que hay que tener en cuenta que de algún modo va a ser la base de la bandera del Ejército de los Andes, con la cual los guerreros van a realizar el cruce de la cordillera y la posterior campaña, también celeste y blanca. Van a ver que toman muchísimas imágenes de lo que son obras pictóricas, porque realmente las obras pictóricas son documentos importantísimos para poder relatar muchos de estos acontecimientos, donde lamentablemente el objeto original desapareció a través del tiempo. Si uno piensa que todas las banderolas estaban hechas de tela, y uno también piensa esos años, más de una década que los guerreros pasaron en el exterior del país, debemos pensar que salieron con un uniforme y con un armamento, y que cuando volvieron, después de tantas campañas y de tantos combates y batallas, lo hicieron con uniformes totalmente diferentes y en algunos casos también tristemente en harapos. Lo que vamos a ver acá ya van a ser las tercerolas, que eran estos mosquetones a chispa de 22 alarmes de calibre que se sujetaban a la espalda, que hay que tener en cuenta que eran de las dos armas de fuego que usaban los granaderos. Hay una cuarta arma que no se mencionó en el gráfico primero, que son las pistolas. Había granaderos que también luchaban con pistolas. Y acá va a aparecer un elemento importantísimo, que va a ser la katana o el varijil, que todavía hoy los granaderos lo usan a modo simbólico. O sea, cuando uno ve el uniforme de granadero, uno puede observar la bandolera blanca, y que en la parte de atrás se encuentra ese elemento muy pequeño de cuero negro con la granada en bronce, que hoy no tiene un sentido más allá de decorativo, pero que en realidad era donde se transportaban las municiones de estas armas de fuego. Por otro lado, este es un cuadro que muestra que si bien no respetas lo que dice, también hay muchos casos donde los artistas se toman ciertas libertades en pintar los cuadros, y por lo tanto no hay que ser tan rígido cuando uno lo ve. Lo cierto es que, si bien los de la primera fila portaban justamente lanzas y pistolas, y los que le seguían los sables y las tercerolas, acá vemos lo contrario, no vemos a alguien que está portando la pistola junto con un sable, lo que parecería que no debería haber sido así. Pero es muy interesante también ver cómo en este cuadro aparecen lanzas con banderolas rojas, que es algo que nunca existió históricamente. O sea, por eso hay que tener en cuenta la iconografía como una base, pero por otro lado todo lo que son las memorias de los hombres que estuvieron y los documentos que llegaron hasta nuestros días para poder aseverar cada una de las cosas que uno dice. Y por suerte muchos de estos documentos, algunos están en museos, están en otras instituciones donde uno puede ir y consultarlo fácilmente. Y acá hay algo muy interesante, que es básicamente la figura de esta persona que aparece, que es justamente el último de los jefes del regimiento de granaderos, que fue Bogado. José Félix Bogado era de origen paraguayo, estaba navegando en el río Paraná la noche anterior al combate de San Lorenzo, ese combate tan conocido a través de la marcha, que fue en realidad la única vez que San Martín y sus granaderos van a luchar en el suelo argentino. Hay que tener en cuenta que Bogado había sido tomado prisionero, él dio la oportunidad de ver el combate, no de participar en él, y al momento en el cual se realiza el canje, donde el capitán Zavala, como jefe de las tropas realistas, le comenta a San Martín la presencia de dos civiles, y él solamente tenía un solo granadero prisionero, San Martín acepta este canje, y al momento en el cual San Martín se acerca a Bogado y al otro ranchero de apellido Vázquez y les dice que a partir de ese momento son libres, lo primero que hace Bogado es decir que él quiere ingresar al regimiento de granaderos. Y él va a ingresar al regimiento de granaderos como tropa, o sea, con el grado más bajo que existe, con el grado de soldado. Va a recibir toda la instrucción en el cuartel de retiro, va a ser de los hombres que va a partir del cuartel de retiro y va a volver a ese cuartel una vez finalizada la campaña libertadora en el año 1826, y va a ser un hombre que va a decir a lo largo de su vida que él había quedado impresionado por lo que fue el combate de San Lorenzo, y él se sentía la capacidad de poder también ser granadero y de usar así las armas. Y esto está dado básicamente por esa forma en la cual San Martín incentivaba a sus hombres y les enseñaba el arte de la guerra.
Lo que estamos viendo al lado de la imagen de Bogado es justamente la nómina completa de los 7 granaderos que hicieron toda la campaña libertadora, partiendo del cuartel de Retiro y volviendo a ese mismo cuartel en el año 1826. Y algo muy interesante, cuando llega el momento de lo que va a ser de algún modo la disolución del regimiento de granaderos, que es una realidad que se da en el mes de agosto del año 1826, se hace un inventario donde queda asentado que los granaderos volvían de la campaña, volvían después de esa última gran batalla que había sido Ayacucho en el año 1824, con 86 sables, 55 lanzas, 84 morreones y 102 monturas. Esto es lo que ellos traían como bagaje de lo que había sido esa campaña libertadora, y esto es lo que ellos van a guardar en un cofre que más tarde vamos a ver. Algunos les resultará muy conocido este frente. Este es el frente del cuartel de Palermo, del regimiento de granaderos a caballo. Este es un lugar emblemático, básicamente es una estructura que se construye especialmente para los granaderos entre los años 1903 y los años 1909, porque hay que tener en cuenta que después del año 1826, con la vuelta de Bogado, el regimiento es disuelto, es decir, por cuestiones políticas. 77 años no va a existir este regimiento de granaderos a caballo y se va a recrear en el año 1903. Y como todo evidentemente está por algún lado unido, se va a recrear por la iniciativa de Pablo Riccieri, del coronel Pablo Riccieri, que era el ministro del presidente Julio Argentino Roca, que había nacido en San Lorenzo y que de chico había escuchado todas esas historias de San Martín y sus granaderos luchando en la ciudad en la cual él había nacido. Y es por eso que la modernización del ejército va a traer aparejado la recreación de este regimiento, que básicamente se va a recrear para que estuviera presente en ese nuevo ejército argentino la fuerza que hasta ese momento mayor cantidad de victorias le había dado el ejército. Si uno piensa esos 14 años de los granaderos, que pueden ser bastante poco, 14 años, significaron 40 combates y batallas luchadas desde Buenos Aires y hasta el Ecuador. Los últimos granaderos, San Martín exiliado ya hacia el año 1823, van a seguir luchando bajo las órdenes de Sucre y posteriormente a eso van a regresar por un San Martín que ya se había exiliado 3 años antes. Entonces hay que tener en cuenta que este no era un regimiento más, que este era un regimiento que había dejado en diferentes países mariscales y generales, y más allá de eso, ese recuerdo de esos hombres de una gran valentía que luchaban en condiciones adversas y que sin embargo eso lograban la victoria. Cuando uno a veces piensa en lo que fue, por ejemplo, la batalla de Riobamba, donde Lavalle con 96 granaderos vence en 2 cargas de caballería a 400 realistas, uno toma noción de lo que significaba el coraje de estos hombres para una desigualdad tan grande, sin embargo, dar vuelta una batalla y lograr una victoria. Aparte hay que tener en cuenta que cuando se recrea este regimiento, también era el momento en el que San Martín se estaba transformando en nuestro héroe máximo, nuestro padre de la patria, que es la designación que hoy todavía tiene en nuestro país. Es por eso que cuando se decide construir este edificio para los granaderos, ya Plaza San Martín no era lo que había sido, tan solo quedaba vestigios de lo que era ese cuartel original, donde se va a colocar un monolito que recuerda la instalación del cuartel original de los granaderos. Se va a comenzar la construcción de este edificio con 2 características muy particulares. Por un lado, el estilo Anglo Secesión vienesa, que era un estilo en boga que en este mismo momento se estaba construyendo en Karlsplatz, en Viena, gran cantidad de edificios por Otto Warner en el mismo estilo. Y por otro lado, el hormigón armado, lo cual en ese momento era tecnología de avanzada. O sea que estas 2 características le valieron al cuartel de los granaderos ser el primer monumento histórico nacional. Y junto con eso también el hecho de tener una gran cantidad de objetos que se comenzaron a recibir en carácter de donación, que realmente hicieron de este lugar un espacio cultural importantísimo, y es por eso que vemos enfrente del edificio y al lado una de las imágenes del museo con el montaje del año 2012, cuando se cumplió el bicentenario de la creación.